Lucas capítulo 1 versículo 50 dice, y su misericordia es de generación en generación, o sea, de los siglos por los siglos, a los que le temen. Cuando dice que es de generación en generación, es por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros le tememos a Dios, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando somos conllevados por el Espíritu Santo a hacer las cosas bien, cuando nosotros no entristecemos al Espíritu Santo, entonces cuando nosotros somos temerosos de Dios, que hacemos las cosas bien, entonces Dios nos amará a nosotros de generación en generación. Es decir, que nuestros hijos y nuestras hijas estarán en las manos de Dios. Estarán en las manos de Dios. Tus hijas y tus hijos estarán en las manos de Dios. El día que tú mueres en Cristo Jesús, cuando tú mueres sirviéndole a Dios como debe ser, sirviéndole con amor a Dios y no por el dinero, no por interés. Cuando tú adoras a Dios por amor, entonces Dios te amará a ti de generación en generación. Su misericordia hacia ti va a ser de generación en generación. Y si es de generación en generación, ahí cae tu familia, ahí cae tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu familia, esa familia que no conoce, esa familia que quizá está en otros lugares que tú no la conoces. Cuando tú le sirves a Dios, amén, entonces esa misericordia irá de generación en generación. ¿Pero a quién? A los que le aman, hermano. Es a los que le aman. Porque tú por decir amo a Dios, gracias a Dios, no, hermano. No es gracias a Dios, es hacer la obra de Dios, es hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, quebrantar tu corazón, entender, comprender que a veces lo estamos haciendo mal y no llenar nuestro corazón de orgullo y no reconocer. Debemos reconocer las cosas para que Dios nos ayude y para que Dios nos dé fuerza. Para que Dios nos ayude y para que Dios nos dé fuerza. Solo Dios nos puede ayudar, hermano, no hay más nadie. Solo Dios. Pero ¿cómo nos ayuda Dios? Cuando tenemos un corazón contrito y humillado. La Biblia nos enseña de que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? ¿Quién es el altivo, hermano? El orgulloso. El orgulloso, aquella persona que no se deja hablar, aquella persona que quiere hacer lo que quiera, aquella persona que no hace las cosas como Dios manda, aquel adúltero. ¿Cuál es el adúltero? Aquel adúltero que adultera la palabra de Dios, que no hace las cosas conforme a la palabra de Dios, que quiere venir a interpretar la palabra a su manera, aquel que busca versículos para ponerlo a su conveniencia. Ese es un adúltero, ese no va para el reino de los cielos, porque hay de aquel que le quite una sola tilde a su palabra. Lo dice el libro de Apocalipsis. Amén, el libro de Apocalipsis lo dice en el capítulo 22 del versículo 18 y 19. Ahí nos está hablando que todas esas pentilencias que hay ahí, todas esas cosas que habla la Biblia mala nos caerán a nosotros cuando no predicamos como debe ser. Debes predicar la palabra como debe ser. Predica la palabra como está escrita. No le quites, no le pongas de más. Predica como está, como la puso el Espíritu Santo de Dios. Debemos hacer las cosas bien, amar a Dios, respetar a Dios. Debemos ser celosos con las cosas de Dios, hermano. Viene el gran día de rendir cuenta, como les dije. Va a haber sorpresa en el reino de los cielos, como lo dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22, que dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, Señor, levanté a muchas personas paralíticas, en tu nombre llenaba los templos, Señor. Pero Él les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, sino el que hace. ¿Estás escuchando? El que hace. ¿Qué hace? La voluntad de Dios. Que vive para Cristo, se guarda para Cristo
y hace las cosas conforme a su palabra y no agarra las palabras para conveniencia de esa persona. Amén.